Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Les saluda Xu Xin desde Beijing. En primer lugar, nos vamos hasta Argentina para conocer más de cerca los relatos de empresas y particulares que han sabido aprovechar las oportunidades de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. Gracias a la creatividad, los esfuerzos para seguir aprendiendo y a la capacidad de reinvención de sus ciudadanos, Argentina ha sabido hacer frente a una crisis económica agravada por la pandemia. La segunda parte del programa tiene a la isla Galápagos como escenario. A unos 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, este patrimonio de la humanidad de las Naciones Unidas, que venían siendo uno de los destinos preferidos de los enamorados de la naturaleza, ha experimentado una caída considerable del turismo debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha generado un grave impacto para la economía insular. Quédense con nosotros, empezamos. Historias de particulares y empresas argentinas que aprovecharon las oportunidades de la crisis derivada de la pandemia. Las Islas Galápagos experimentan una drástica caída del turismo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La pandemia y el confinamiento han llevado a que las personas se encuentren en la necesidad de reinventarse, tanto en lo personal como en lo económico. Por este motivo, muchas empresas y particulares comenzaron a transformar su quehacer diario para adaptarse a estos tiempos. Desde empresas textiles que fabrican indumentaria y empezaron a fabricar barbijos de tela, hasta industrias que optaron por producir separadores plásticos. Vamos a mostrarles las historias que muestran qué hicieron las personas particulares y las empresas para poder salir adelante a pesar de la recesión y las dificultades de la pandemia y que aprovecharon esta crisis como una oportunidad. Argentina, en su carácter de país emergente y atravesando una crisis económico-financiera que comenzó hace 3 años, fue uno de los países más afectados por la pandemia. No solo en lo que se refiere a las víctimas por el coronavirus, sino también en el aspecto económico. Sin embargo, y a pesar de tal adversidad, muchas empresas, ante la fuerte caída de la demanda, decidieron reconvertir su producción y readaptarla para satisfacer los nuevos consumos surgidos en pandemia. Este es el caso de Delta Plus, una empresa que se dedicaba a la producción de insumos para la seguridad industrial y que decidió utilizar su planta y su personal para comenzar a fabricar barbijos N95, teniendo no solo que importar nueva maquinaria, sino también capacitar a su personal para que llevase a cabo un nuevo proceso productivo. Delta Plus es una empresa que se dedica a la fabricación de insumos para la seguridad industrial. Fabricamos y comercializamos arneses anticaída, eslingas de izaje, equipos de sujeción de carga, eslingas descartables y también todo tipo de insumos para los trabajadores como cascos, gafas, ropa de trabajo, zapatos. Somos una empresa con muchísimos años de presencia en el país, con exportaciones a más de 12 países en la región y pertenecemos a un grupo líder a nivel global en insumos de seguridad industrial. Traíamos importados los equipos de protección respiratoria N95 de la planta de Delta Plus en China. El barbijo N95 es un barbijo que tiene 2 particularidades. La primera es la materia prima que utiliza, es una tela no tejida. Significa que son fibras de polipropileno arrojadas aleatoriamente sobre un rodillo colector, entonces las fibras van cayendo de maneras completamente aleatorias, lo que hace que varias capas de fibras aleatorias no dejan ningún poro. Esa es la primera característica del N95. La tela no es tejida, con lo cual no hay poros, no hay ningún intersticio por donde puede pasar el virus. La otra gran diferencia que existe con un barbijo N95 es que cualquier prenda textil está costurada. O sea, la tela es tejida, esta dijimos que es tela no tejida. Pero además, la tela luego se costura y esta tela no es costurada. ¿Por qué? Porque así como en el tejido, el proceso repetitivo de las agujas de tejer generan un patrón que deja poros, en la costura lo que ocurre es que la aguja penetra la tela justamente para pasar el hilo y eso deja un agujero. Por más fina que sea la aguja, ese agujero que deja una aguja de coser es una autopista para el virus. Con lo cual no hay nada costurado en un N95
toda la confección del barbijo, o sea, la forma que se le da, más los insumos plásticos que lleva, por ejemplo, para la sujeción a la cara, están soldados. Y están soldados con una tecnología que no conocíamos, que tuvimos que aprender, que incluso está muy poco desarrollada en la Argentina, que es la tecnología de ultrasonido. Es una soldadura por ultrasonido. Se genera una onda ultrasónica de muy corta duración que calienta el material y ahí se genera la soldadura. La compañía Delta Plus Group necesitó solo 5 semanas para reconvertirse y producir desde Argentina las mascarillas de alta filtración, que fueron de los primeros en tener la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Para lograrlo, tuvo que importar la maquinaria de China. Cuando se desata la pandemia a nivel mundial, se prohíben en los distintos gobiernos la importación, la exportación de ese tipo de insumos. En ese momento nos vimos desesperados porque nosotros estamos acostumbrados a darle respuestas sanitarias y de seguridad a nuestros clientes y nuestros usuarios, y fue una muy fea sensación saber que teníamos trabajadores del área médica que necesitaban más que nunca de nuestra protección y no lo podíamos abastecer porque no podíamos importar eso ni de China, ni de Europa, ni de ninguna parte del mundo. Personas que realmente estaban dejando todo en las terapias intensivas de los hospitales sin la protección necesaria. La OMS había anunciado que la única protección necesaria, real, para frenar el COVID-19 era y es el N95, el barbijo N95. Y lamentablemente pasó a ser un insumo completamente escaso en todo el mundo, y particularmente en la Argentina, porque no había producción local. Nosotros éramos uno de los que traíamos ese insumo de afuera y lo comercializábamos, pero nos quedamos sin la posibilidad de importarlo. En ese contexto fue que se nos ocurre montar una línea de producción para hacerlos localmente. Toda la planta productiva la teníamos totalmente parada, no estábamos fabricando ni arneses, ni eslingas, ni nada de nuestros productos. Todos de nuestra casa, era el momento de cuarentena más estricto, donde realmente no podías salir a la calle. Allá por fines de marzo, principios de abril, decidimos como empresa y con mucho apoyo del grupo montar una línea de producción de N95 localmente. No teníamos la tecnología, ni la materia prima, ni el know-how para hacerlo, pero empezamos a recibir mucho apoyo del grupo en cuanto al know-how. Nos contactamos con el gobierno y recibimos mucho apoyo también del gobierno para agilizar todos los trámites de importación. Conseguimos la maquinaria, conseguimos la materia prima. A mediados de abril ya teníamos todas estas máquinas que se ven a mi espalda en la planta. Tuvimos que aprender a operarlas, primero a montarlas, después a hacer correr un proceso. Y ya para fines de abril estábamos produciendo con una muy mala productividad, hacíamos muy pocos barbijos por turno porque realmente íbamos muy despacio. Y ya a partir de mayo empezamos a entender muchísimo mejor el proceso y los puntos importantes para garantizar la calidad del producto. Y fue en mayo donde ya empezamos a tener un buen ritmo de producción con la calidad asegurada y empezamos a levantar los volúmenes de producción y poder abastecer a todos los hospitales, clínicas del país. A mediados de mayo fue que recibimos la visita del presidente de la Nación junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al ministro de Producción. Recorrió la planta, luego tuvimos una reunión en las oficinas de arriba donde discutimos sobre la pandemia y sobre las acciones que debíamos llevar a cabo. Y afortunadamente recibimos durante todo el año el apoyo tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio de Producción para poder encarar la producción de este insumo que fue tan importante para cuidar la salud de los trabajadores que más la necesitaban durante todo el 2020. Bueno, la planta contaba con unas 70 personas de mano de obra directa, más todo el personal de mano de obra indirecta, seríamos alrededor de 100 personas antes de la pandemia. Cuando se decretó el aislamiento preventivo social obligatorio, nos quedamos todos en casa, desde el director general hasta la última persona de producción. Y cuando empezamos a montar la línea de barbijos, empezamos a generar los permisos de circulación. Primero vino mantenimiento, que fue el sector que recibió las máquinas y empezó con el montaje electromecánico y de aire comprimido para la instalación de la maquinaria. Y luego se empezaban a generar permisos para los indirectos. Ahí empezamos a venir el jefe de producción, yo, jefe de planificación, ingeniería.
y empezamos a trabajar en toda la parte indirecta de la manufactura. Se dejó, por supuesto, en su casa todos los que tenían más de 50 años o alguna comorbilidad. No le hicimos el permiso y nunca vinieron en la pandemia, en la cuarentena a trabajar. Con lo cual, todos los que estaban por debajo de los 50 años y no tenían enfermedades preexistentes empezaron a concurrir para familiarizarse con el barbijo, con las máquinas, con el proceso, con la línea nueva. Y ahí empezamos los primeros pasos de producción. Pero nos dimos cuenta que la cantidad necesaria era muy grande, necesitábamos alrededor de 1 millón de barbijos por mes. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que con la nómina, con la cantidad de gente que teníamos en ese momento no era suficiente. Y en plena pandemia, en plena cuarentena, en el mes de mayo, salimos a hacer una contratación muy grande de gente y terminamos montando la línea de barbijos con más de 100 personas. Con lo cual fue realmente muy demandante porque en el momento donde nadie salía de casa, nosotros estábamos saliendo a contratar gente que teníamos que gestionarle los permisos y hacerlos venir, capacitarlos, gente que capaz nunca había trabajado en fábricas y mucho menos en barbijos porque no había fabricación de barbijos en el país. No se podía importar, los médicos cada vez con más casos en las terapias intensivas necesitaban la protección respiratoria y había que fabricar localmente. Por eso es que realmente se unieron fuerzas del grupo desde Europa, nosotros localmente como empresa en Argentina y del Estado Nacional para que pudiéramos llevar este emprendimiento adelante. Y realmente hoy por hoy, en 2021, nos encontramos con una gran demanda en toda la actividad que hicimos siempre, la protección de seguridad, y se ha adicionado ya a la empresa esta nueva unidad que es la de protección respiratoria con la fabricación de barbijos N95. La situación económica compleja que venía atravesando Argentina, con altas tasas de desempleo y una gran disminución de la demanda agregada, fue fuertemente agravada por la pandemia. Sin embargo, hubo una fuerte participación del Estado para ayudar a las empresas y a la población en general, y eso, sumado a la actitud y al ingenio argentino, serán los factores que permitirán salir adelante al país, tal como lo señala el economista y profesor universitario Hernán Bergstein. Argentina venía de un contexto de dificultad económica. En los últimos años venía con pequeño aumento continuado del desempleo y una caída en el Producto Bruto Interno. La pandemia del COVID-19 complicó aún más, no solamente a la situación social, sino a la situación económica. Puntualmente, las empresas y específicamente las pequeñas y medianas empresas en este contexto fueron las más perjudicadas. Si bien las empresas grandes, multinacionales, tuvieron más reflejo y una espalda financiera para poder soportar los grandes cambios y las caídas abruptas de sus ventas, de sus demandas, las pequeñas y medianas empresas se dividieron entre algunas que no pudieron soportar la situación y tuvieron que cerrar, y otras que con un poco más de cintura económica pudieron aguantar a ver qué es lo que sucedía. Podemos tratar de entender que las empresas no tenían certidumbre respecto a qué es lo que estaba sucediendo o qué es lo que iba a suceder. Por lo tanto, la toma de decisiones era prácticamente día a día, sin saber hasta cuándo iba a continuar esta caída, que después de un año podemos ver que fue realmente muy grave. Entonces, tenemos algunas empresas que, muy pocas, pero muy pocas, que pudieron aumentar paradójicamente sus ventas, y estas vinculadas con servicios o productos destinados a reducir los contagios o vinculados con la limpieza de los hogares, de las empresas, de las ciudades. Ahora, el resto de las empresas tuvieron que buscar alternativas para poder sobrevivir, las que pudieron, a esta situación. En esta suerte de supervivencia de las pymes y puntualmente de las familias, podemos encontrar diferentes casos. Por ejemplo, están esas empresas que se dedicaban a la producción de productos textiles, que entendiendo la gran demanda que el mercado estaba manifestando, pudieron comenzar a la producción de barbijos, en la cual, utilizando las mismas maquinarias, los mismos trabajadores y prácticamente sin modificaciones mayores, cambiaron su producto base, el cual les daba los grandes ingresos. Por otro lado, tenemos empresas que al cerrar, sus trabajadores se encontraron en situaciones
de calle, sin ingresos, sin dinero para poder sobrevivir. Así que tuvieron que encontrar alternativas como puede ser la repartición de alimentos, de productos de limpieza, personas que trabajaban en empresas hacía muchos años y estas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. Bueno, estas personas encontraron alternativas desde, como estaba diciendo recién, ventas de productos ocasionales, reparto de comidas, de productos de limpieza e inclusive golosinas por la calle en forma independiente, pero además en forma espontánea, sin ningún tipo de permisos por parte del gobierno, para poder salir a repartir o vender productos a la gente que quizás estaba en la calle o yendo a las paradas de colectivos, de subtes, de trenes. Por otro lado tenemos apoyo por parte del Estado. El Estado tuvo una presencia muy fuerte ayudando a pagar la mitad de los salarios en muchos de los rubros existentes. De esto obviamente se beneficiaron muchas pymes que lo necesitaban. Tenemos también otros casos de personas que se dedicaron a la búsqueda de nuevos emprendimientos también vinculados con las necesidades de la epidemia, de la pandemia. Este fue el caso de Argentina, en el cual en las ciudades donde más se sintió este parate económico por la disminución de pasar de un movimiento tan grande económico a prácticamente la nulidad del movimiento. Nuestro país y puntualmente la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy viva en la cual existe mucha comercialización en las calles, gracias a la gente que pasa, que transita, que se mueve. Los colegios también son fuente de generación de empleo, generación de pymes, y esto al haberse frenado completamente fue un impacto realmente muy grande. La dificultad vinculada a la falta de registración de empleos, de trabajos en blanco, también generó grandes consecuencias que ahora mirando para atrás vemos la importancia que esto lleva a una economía tanto regional como de la Ciudad de Buenos Aires como del resto del país. Ahora que estamos a principios del mes de marzo del año 2021, empiezan a aparecer expectativas de crecimiento, ya se empiezan a ver en algunos rubros industriales un crecimiento. Se empieza a utilizar toda esa maquinaria ociosa, vuelven otra vez a ser contratados muchos trabajadores que habían sido suspendidos, empresas que habían sido reconvertidas, empiezan a preguntarse también hacia dónde va a ir sus nuevos rumbos, porque tampoco sabemos cuánto va a durar esta pandemia, cuánto seguirá impactando en Argentina o en América Latina. Por lo tanto, esto tendrá que ser día a día y las empresas junto con los gobiernos locales y nacionales tratar de ir entendiendo hacia dónde vamos a ir. Mi expectativa también es positiva respecto a qué es lo que va a ir pasando en Argentina, ya que nosotros poseemos la maquinaria, poseemos los trabajadores, poseemos la formación adecuada y también poseemos ahora esta información de la importancia del I+D, la investigación y el desarrollo, que las pymes junto con las universidades van a poder empezar a desarrollar para pensar nuevos productos, nuevos servicios, no solamente para los mercados locales, sino también para poder exportar. Y esto desde los inversores extranjeros empieza a identificarse como una gran potencialidad, por lo que, bueno, esperaremos en los próximos meses un ingreso importante de capitales, los cuales podrán darle una forma y un modo a esta producción y este crecimiento sostenido que nosotros vamos a ir, ojalá, esperando según las consecuencias de la situación, podamos ir viendo en el transcurso del año, de los próximos años. Por lo tanto, una de las ideas que quedaron en las mentes de las personas, de los trabajadores y trabajadoras y de todo el grupo empresarial argentino, que también estaba dentro del gobierno, ya que tenían muchas de estas ideas al momento de ingresar como gestión, es la importancia de la vinculación tecnológica entre las empresas, puntualmente las pymes, y las universidades públicas, ¿sí? Que acá aparecieron bastantes vínculos. Por lo tanto, entiendo que en los próximos meses, años, empezará a haber bastante participación por parte de estos dos actores. Si algo podemos decir que tenemos a favor los argentinos es nuestra capacidad de reconvertirnos. Nosotros nos definimos como buscas,
en los cuales ante la necesidad y ante las dificultades encontramos un camino alternativo. Y la pandemia, la verdad, que ayudó a que la creatividad de los argentinos se pueda ver en concreto. Muchas empresas aumentaron la oferta de productos y servicios que tenían. Muchas empresas lograron incorporar nuevos mercados, asociándose con otras empresas, encontrando alternativas a las que seguramente post pandemia podrán seguir beneficiándose y seguir creciendo. Representan un auténtico tesoro para los científicos y un paraíso para los turistas amantes de la naturaleza. Las Islas Galápagos, localizadas a unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, atesoran una variedad de especies animales y vegetales que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Para los residentes en este archipiélago del Océano Pacífico, quienes dependen en grado sumo del turismo, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un duro golpe por el abrupto desplome del flujo de visitantes. Las Islas Galápagos, el destino por excelencia de miles de turistas amantes de la naturaleza. En un mundo que tiende a la urbanización desmedida y a la proliferación de infraestructuras, representan uno de los últimos nichos de vida natural, todavía ajeno a los cambios que impone el a menudo mal llamado progreso de la humanidad. A 1000 kilómetros de la costa de Ecuador, este archipiélago cuenta con decenas de especies animales y vegetales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Como resultado del proceso evolutivo local, los animales de aquí, incluidas las aves, no sufren directamente de la presencia de depredadores, lo cual tal vez explique el hecho de que no hayan desarrollado miedo alguno ante la aproximación de grandes mamíferos como nosotros. Tanto las islas como la zona marítima que rodea este enclave son patrimonio de la humanidad de las Naciones Unidas y un parque nacional que el gobierno ecuatoriano protege con celo. Pero a pesar de su localización distante de la civilización, este archipiélago no ha estado exento del impacto de la COVID-19. Antes de la pandemia de COVID-19 había casi 10 veces más visitantes que habitantes en estas islas. Pero el brote pandémico ha supuesto un duro golpe y solo ahora es que están empezando a recuperar lentamente su principal fuente de ingresos. De acuerdo con cifras oficiales del Parque Nacional Galápagos, la cifra de turistas registrada en 2019, más de 270,000, disminuyó en 2020 en un 73%. En la isla más poblada, Santa Cruz, los restaurantes y tiendas se han visto obligados a cerrar y algunos de los propietarios de negocios forzados a retornar a la parte continental de Ecuador. Así lo asevera el alcalde de este territorio insular, Ángel Llanes. Se han cerrado muchos negocios, pero se están reactivando. Muchos han utilizado la pandemia para mejorar sus embarcaciones, para mejorar sus hoteles, para mejorar sus restaurantes. Pero otros han tenido que cerrar porque prácticamente han quebrado y eso hace que la actividad económica sea lenta. Las islas ya completaron la primera fase de vacunación que incluyó a 5,000 trabajadores que batallan en primera línea contra la COVID-19. Llanes opina que inoculando a la pequeña población del archipiélago de alrededor de 30,000 personas se garantizaría su seguridad como destino para los visitantes extranjeros que representan la mayor parte de los turistas. Federico Angermeyer nació en la isla de Santa Cruz y administra un negocio de alquiler de lujo que depende en grado sumo de los huéspedes internacionales. All tourism is, wildlife orientated and has to be well. Todo el turismo aquí está orientado a la vida silvestre y en ese sentido tiene que estar todo en orden. La pandemia detuvo el flujo turístico, lo paró en seco. Era como si alguien hubiera cerrado la válvula, el grifo, así de simple. Un cierre de un tirón, si tan siquiera dejar goteos. En mi caso no fue hasta mediados de diciembre de 2020 que realmente obtuve algún beneficio por concepto de turismo. Los dos yates de Angermeyer, Visión y Pasión, se encuentran anclados en el puerto, mientras su negocio pende de un frágil hilo, acumulando costes sin recibir ganancias. Sin turistas no hay conservación, sin conservación no hay turistas, van de la mano, uno depende del otro. Para constatar realmente la belleza única de estas islas, zarpamos a bordo del yate de 48 metros Pasión. Las islas fueron antaño una suerte de laboratorio para Charles Darwin, cuando el científico británico las visitó a bordo del HMS Beagle en 1835.
Los animales y aves que encontró aquí inspiraron su libro seminal sobre el origen de las especies. Las autoridades a cargo de los parques del archipiélago han impuesto algunas de las regulaciones más estrictas del mundo para conservar este ecosistema único. Los turistas deben respetar las exigentes medidas, incluida la de no tocar o alimentar a los animales, como lo explica el biólogo marino y veterano guía Fernando Ortiz. Galapagos National Park as an institution. El Parque Nacional Galápagos como institución tiene metas muy claras. Lo que persiguen es lidiar con éxito con el impacto que provoca la visita de cientos de personas al archipiélago, reduciendo ese impacto al mínimo. Mantener el impacto negativo de ese flujo turístico al mínimo también incluye velar celosamente por el medio ambiente oceánico. Hay un maravilloso mundo natural en las Islas Galápagos que tal vez Charles Darwin no consiguió ver, y ese es el mundo submarino. El snorkel, o práctica de buceo a ras de agua, es una actividad en la que casi cualquier persona puede incursionar alrededor de las prístinas playas del archipiélago. Esta es una de las muchas especies endémicas de las Galápagos, el pingüino de las Galápagos, la única de su tipo que vive en el trópico. Ya llega al final, le das media Para vuelta. adentrarse más en las profundidades, se precisa de un tanque de oxígeno. 1, listos 2, listos 3. Entre la miríada de coloridos peces de arrecife, también se aprecian tiburones y tortugas marinas. Playas de arena blanca, un mar color aguamarina, áridas rocas negras. En estas islas volcánicas nos tropezamos con los paisajes más disímiles. Pero desde el mar, en la distancia, casi podrías afirmar que estás en la superficie de Marte. Este es solo uno de los hábitats que se encuentra exclusivamente en las Islas Galápagos. Conservar este extraordinario lugar natural, sin embargo, depende en gran medida del turismo, y el número de visitantes se ha visto significativamente afectado por la pandemia de COVID-19. Aquí, en la isla Bartolomé, un grupo de turistas ha venido a disfrutar de una de las vistas más famosas del archipiélago. Mientras que los ecuatorianos pagan menos de $10 para entrar al parque, los visitantes de otras nacionalidades abonan hasta 100. Eva González ha viajado desde España para pasar aquí su luna de miel. Pues las islas me están pareciendo espectaculares. Es un paraíso digno de visitar por lo menos una vez en la vida porque es increíble la fauna, la flora. Es impresionante. González confiesa haberse sentido segura a pesar de los largos viajes en avión que debió hacer para llegar aquí. Pero una vez que llegas aquí estás en la gloria porque siempre pues está la brisa, hay mucho espacio, hay muchísimas medidas de seguridad, te toman la temperatura, el gel hidroalcohólico, es totalmente seguro. Para Jaime Julián, de 9 años, su primera visita fue un verdadero regalo de cumpleaños. Fueron unos regalos de mis papás y me gustó mucho desde que entré a estas islas. La fauna y la flora es increíble. Nunca me imaginé algo así. Y mientras la afluencia de turistas comienza a despegar lentamente, lugareños como la bióloga marina Mónica Calvopiña afirman que la pandemia de COVID-19 les ha dejado una valiosa lección. Al momento vemos que la pandemia nos está enseñando eso y como galapagueños sí hemos tomado conciencia y a medida que retomamos el turismo lo estamos haciendo de una forma responsable, consciente, sabiendo que es importante para el vivir del galapagueño, pero con toda la responsabilidad para no pasar los estados de conservación que necesitamos, porque vivimos en Galápagos de la conservación. Al final, nos da para vivir del turismo, conservar este sitio único. Esta tal vez sea la mejor ocasión para visitar las islas en años, considerando que un número de turistas significativamente menor también podría suponer una experiencia más personalizada. Después de todo, el mayor atractivo del archipiélago sigue siendo precisamente el estar tan distante del asfixiante gentío propio de la cotidiana vida citadina. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima emisión.